오늘 우리 하나님께서 또 우리 신유 특별 집회에 주시는 말씀을 La palabra de Dios del día de hoy es 신약 성경 마태복음 Mateos 2장 12, desde 46 hasta 45. La palabra de Dios, capítulo 12, desde el versículo 43 hasta 45. Vamos a leer intercalado. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entraron y moran allí. Y el postrer estando de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá en cada mala generación. Amén. Padre Dios glorioso, como tú has orado en el día de hoy por la mañana, también en esta noche tú nos has reunido delante tuyo y te queremos dar gracias. Ayúdanos, Señor, que todos juntos en este momento, de la misma forma como nosotros no resucitamos de la muerte, haz que todos juntos podamos revivir, y ayuda, Señor, que todas las familias puedan vencer, y ayudan, Señor, a ser limpios completamente, y ayudan, Señor, que todos sean sanos, y ayudan, Señor, que toda nuestra iglesia esté lleno de ese prodigio y de esa sanidad que viene tuyo. Ayuda, Señor, que todas sus vidas verdaderamente puedan ser esos creyentes que vienen tú de ti. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han ofrendado delante tuyo. Te queremos pedir por Lee Jong-sok, también te queremos pedir por Kim Jae-hwa, también te queremos pedir por las personas que, por Sung Jung-soo, también te queremos pedir por Lee Jae-shi, también te queremos pedir por la familia de Im Kyung-hee, también te queremos pedir por la familia de Kim Kyung-hee, y también te queremos pedir la bendición por Du Jim-shi, también te queremos pedir por Kim Ki-hee, también te queremos pedir por Kim Jong-tae, y también te queremos pedir por Kim Dong-hee, también te queremos pedir por Kim Dong-uk, también te queremos por Kim Jong-suk, y también por Kim Song-uk, y también con Kim Tae-shi, por Chung Edok, y también te queremos pedir por So Jae-hee, y también te queremos por todas estas personas que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que recuerda a cada uno de ellos, y ayuda, Señor, para que ellos puedan ser escritos en ese libro de la vida, y recuérdalos a cada uno de ellos. Y ayúdanos, Señor, como de la misma forma como tú has dicho, de que tú llames a cada uno de ellos en ese día. Y también el día de hoy, unge los labios de tu siervo, y tú controla estos labios. Y ayúdanos, Señor, para que solamente hable por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos los miembros que han ofrendado delante de Dios. También en el día de la mañana, pues por medio del pastor Kim Song-yeon, él obró grandemente, y doy gracias por esto. Y espero que en este avivamiento verdaderamente solamente sea el comienzo de las diferentes obras dentro de nuestra iglesia, y también el obispo Kim Song-yeon va a seguir en ahora en adelante, y espero que nosotros oremos mucho por él. Y yo, obviamente, como ya he envejecido, y pues como mi carne es débil, pero ahora tenemos que seguir continuando con estos poderes, y tenemos que orar, y así que nuestra iglesia no se convierta en un tipo de leyenda, sino que verdaderamente sea que Dios el que sea obrando dentro de nosotros en esta generación. Vamos a aplaudir a todos los pastores y al pastor Kim Song-yeon por lo que hoy hicieron. Vamos a alabar todos juntos. 202, alabanza 202. 죄에서 자유를 얻게 하는 보혈의 능력, 주의 보혈, 시험을 이기는 승리래니 참 놀라운 능력
주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 육체의 정욕을 이길 힘은 보혈의 능력 주의 보혈 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 눈보다 더 시게 밝히는 것 보혈의 능력 주의 보혈 부정한 모든 것 밝히시니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 구주의 복음을 전할 제목 보혈의 능력 주의 보혈 날마다 나에게 찬송 주니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양 매우 귀중한 피로다. 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 주의 보혈 능력이 있도다. 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 성경에 하나님의 말씀을 La Biblia nos dice a nosotros de que Él envía la palabra y esa palabra es la que sana. Queridos hermanos, de la misma forma como Él envió la palabra, Él también por medio de esa palabra hace que nosotros podamos tener la vida eterna, o sea, la salvación. Queridos hermanos, tenemos que escuchar bien. Como nosotros escuchamos, podemos tener los diferentes poderes. Así también el día de ayer, también nosotros al orar, esto y el demonio sale de nosotros. Es porque esa palabra viene en nosotros. Donde está la luz, la oscuridad no tiene más que desaparecer. De esta misma forma, cuando nosotros hablamos sobre el poder, piensan que como si fuera algo, como si fuera una magia, o si el tener ese poder que uno tiene que tener dentro de sus, pues, fuerza en sus brazos. Pero nosotros no estamos hablando de este tipo de fenómeno o este tipo de cosas, sino que la palabra de Dios tiene que venir en nosotros. Solamente dentro de esa palabra tiene el poder. Solamente donde la palabra de Dios está el poder. Vamos a decir varias veces, en la palabra de Dios está el poder, en la palabra de Dios está el poder, en la palabra de Dios está el poder. Así es. Por eso cuando María, pues cuando el ángel vino a María, ¿qué fue lo que dijo? Tú vas a tener a un hijo. Pero ella, ¿qué dijo? Yo no he tenido una relación con un hombre, ¿cómo puedo tener un hijo? Pero ¿qué fue lo que dijo? Cuando si la palabra de Dios viene a ti, nada será imposible. De donde la palabra de Dios está el poder. Que también en la creación, como Él creó todas las cosas, por medio de la palabra. Por medio de la palabra, Dios creó toda la creación. Por medio de la palabra fue creada la creación.
De esta misma forma, esa palabra, la verdad no tiene que nada, es imposible delante de esa palabra. Pero entonces las personas cuando piensan sobre el poder, ni siquiera solamente escuchan la palabra de Dios y la dejan pasar. Y piensan que tiene que venir un viento o tiene que pasar algo. Pero todo esto es dentro de su propia convicción. Por favor, no deseen su propia convicción, sino crean en la palabra de Dios. Pedro también al caminar en el agua, no fue otra cosa, sino que el mandamiento de Jesús de que viniera. Y así fue como caminó dentro del agua. También el paralítico, él cuando tomó su camilla y caminó, ¿qué fue lo que pasó antes de esto? Solamente Jesús le ordenó que se levantara y caminara. O sea, esa palabra se hizo verbo y derramó su sangre y esa palabra se hace comida para nosotros y comemos esto. O sea, es la palabra. Como todas las personas malinterpretan esto. Pero entonces, ¿qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Aunque tú pidas y no tienes la respuesta, es porque tú has pedido mal. La razón por la que tú no has obtenido al orar la respuesta es porque tú has orado por los deseos de la carne. Cuando tenemos nuestra vida de fe, pensamos y tomamos nuestra vida de fe con esos pensamientos, con los sentimientos de esta carne. O sea, piensan que debe tener un fenómeno dentro de nuestra carne. Pero así no es. La palabra de Dios es tan certera y es tranquila. Y cuando esa palabra entra en nosotros, obrará. También si nosotros vemos a una semilla, solamente es pequeña ante nuestros ojos. Pero cuando esa semilla cae en la tierra, comienza a tener las raíces y luego comienza a brotar y luego crece. Y tiene frutos a mil y a 100,000. De esta misma forma, la palabra de Dios, si entra correctamente dentro de nuestro espíritu, entonces ese es el poder. De ahí comienza a manifestarse el poder. Por eso la palabra de Dios es la vida. Si nosotros vemos en 1 Juan 3, también que nos dice la palabra de Dios es la vida. Porque en donde está la palabra, el muerto puede vivir. Donde está esa palabra es la vida eterna. Por eso uno con esa palabra puede vivir por toda la eternidad. Eso es lo que Jesús nos dice a nosotros. Por eso, el que pertenece a mi palabra será un verdadero testigo. Y si mi palabra está dentro de ti, pide todo lo que quieres y será dado. O sea, todo está dentro de esta palabra. La palabra es donde tiene esa llave. Pero entonces, aunque el Espíritu Santo, aunque obre, pero si no existe la palabra en ese lugar, entonces nosotros no podemos recibir ninguna palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero entonces si nosotros entendemos y recibimos esa palabra por medio del Espíritu Santo, es la vida y es el poder. Y esa palabra que dice que es la luz. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Es que ese verbo fue enviado donde está la oscuridad. El universo está la luz y está la oscuridad. O sea, siempre están en este conflicto. Pero esa luz que no tiene oscuridad, esa gloria de Dios, vino en esta tierra. Y es la luz que vino en esta tierra. Pero Jesús es el verbo que se hizo carne. ¿Qué fue lo que dijo? Yo vine en luz en estas tinieblas. Por eso dentro de nosotros debe haber esa palabra de Dios. Y así es como nuestro corazón tiene esa felicidad y tiene eso y es limpio. También entonces, ¿qué nos dice en Juan 3? ¿Qué es lo que nos dice? Tú has sido limpiado por esa palabra que yo te he dicho. Aunque si nosotros pensamos y hagamos y servimos a Dios, entonces, si no tenemos esa palabra, esa fe no puede orar dentro de nosotros. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. O sea, esa palabra tiene que entrar dentro de nosotros para que nosotros podamos ver a Dios. Entonces también que nos dice en Mateo 8:13 que dice que por medio de la palabra Él echa fuera demonios y también sana a los enfermos. O sea, la palabra tiene que entrar para que los demonios sean hechos fuera y también para que nosotros seamos sanos de nuestra enfermedad.
우리 신집회는 Pero queridos hermanos, en este avivamiento de la sanidad, por favor, tienen que escuchar bien sobre la palabra de Dios. 그냥 Cuando nosotros hablamos sobre el avivamiento de la sanidad, no solamente significa el poner la unción de manos, sino solamente es un servicio que le están dando. Es escuchar la palabra de Dios. 저녁에 우리가 También el día de ayer, nosotros hemos escuchado la palabra de ayer. ¿Qué es lo que nosotros primero tenemos que hacer? 나갈 수 있는 Para que nosotros podamos venir delante de Dios, para que nosotros podamos vencer toda potestad de la muerte. 그 고난이 뭐냐? ¿Cuál es esa autoridad? ¿Cuál es de lo que es? 누구라느냐? Tú, ¿quién dices que soy yo? 여기서 오신 그를 Ese verbo que se hizo carne, quien es el Hijo del Hombre, que es igual que cualquier otro hombre. 나도 너희와 똑같은 자냐? Yo soy igual que a ti y yo, pero ¿será que yo soy un profeta? 너희는 나를 누구라느냐? Ustedes quienes dicen que soy yo. Entonces tenemos que confesar nosotros delante del Señor. Tú eres Dios. 하나님의 구세주입니다. Tú eres el Salvador que Dios ha enviado. Y por eso, por medio de la palabra, o sea, tenemos que tener esa certeza por medio de la palabra. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? 내 말이 거할 곳이 없으므로 Como mi palabra no permanece dentro de ustedes, ustedes están tratando de matarme. Eso es lo que dice Juan 8. Como dentro de ustedes, mi palabra no puede entrar. 죽이려 한다. Ustedes están tratando de matarme, o sea, están yendo en contra de mí. 너희는 너희 아비 마귀에서 났으므로 Pero entonces ustedes, como han nacido de tu padre, que es el diablo, y tú has seguido los deseos de tu padre, tú estás diciendo mentiras. 거짓말. ¿Por qué? Porque él desde el principio es mentiroso. 그들은 하지만 그 말자도 그들은 거짓말. Pero entonces él, aunque hable, está diciendo dentro de esas personas está solamente la mentira. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo, como he venido del Padre, 내는 진리를 말한다. yo solamente hablo la verdad. 그러니까 그 말씀을 좀 들으세요. O sea, por favor, entonces escuchen la palabra de Dios. 그 성령에 대해서 성령 받아가지고 성령에 순종하는 사람들이 Las personas que han recibido el Espíritu Santo y han obedecido al Espíritu Santo, 심판날의 신문을 cuando si hablan palabras que no son deseables, recibirán el juicio. Eso dice en Mateo 16, desde el 21 hasta el 22. Pero entonces si esa persona habla, o sea, palabras que no son vida, o sea, lema, que el lema es la palabra sin vida. 말고는 무익하단 말인데 내 말은 말이고. O sea, lema significa que es la palabra, que, 그러니까 내 말하는 말은 pero esa palabra de lema no tiene la vida. Nosotros también hablamos sobre que si esa palabra es logos o es lema, o sea, que si es beneficioso para nosotros o no. 내말 알고는 하면은 Si nosotros hablamos de lema largo no, significa que recibirá el juicio. 로고스예요. Pero entonces la palabra de Dios es logos. 모세가 말한 것도 이제까지 하나님 También lo que habló Moisés, eso no es la palabra de Dios, sino es la palabra 율법이 뭐냐? 천사들 es la palabra del que viene del ángel, eso que nos dice Gálatas, 예수가 오실 que es la palabra que dice que la ley solamente fue enseñada hasta que Jesús viniera en esta tierra. 율법과 선지자의 Por eso esa palabra de él, de que dijo el ángel y esa ley, la verdad, uno no puede recibir la salvación con ella. 내말 알고는 Por eso cuando si nosotros hablamos de lema, largón, 무익한 es esa palabra que no tiene ningún beneficio para nosotros. 그러니까 율법도 무익하다는 게 Por eso también la ley también que nos dice en Hebreos 9, que la ley, como no es perfecta, y es completada completamente, o sea, no nos puede completar a nosotros. 야스고 이랬어요. 그러니까 여러분 하나님의 말씀 Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo tenemos que escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros, ¿cómo podemos escuchar esa palabra? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la verdad. 듣는 겁니다. Es escuchada solamente por medio del Espíritu Santo. 오늘 말씀을 또잘 También escuchen bien la palabra del día de hoy. 뭐냐 할 때 Cuando nosotros hablamos sobre el poder de Dios, pero ¿será que es el hecho de poner manos y dentro de nosotros sentimos esos diferentes sentimientos? 여러분 안에서
Por favor, no se imaginen en esto. 장전 없어요. Hay algunas veces en el cual las personas son ungidas en las manos y no sienten nada. 자기 몸에서 병은 Pero entonces pueden ver de que luego de un tiempo dentro de sí de la enfermedad ha salido. Pero entonces como ustedes no aceptan la palabra de Dios, esa enfermedad vuelve una y otra vez. 경고하신 겁니다. Por favor, la palabra que hoy nos ha dicho y la Biblia que nosotros leímos, el pasaje bíblico que nosotros leímos el día de hoy es la advertencia de Dios de que si el Espíritu Santo al irse, si Él vuelve, Él traerá 7 de espíritus inmundos que son peores que Él. 그 제가 데리고 들어오는 7명은 남이고 Y esos siete espíritus inmundos que vuelven a entrar no son el dueño de esa casa. 주인이 그걸 Pero el que los trae es el dueño, o sea, es Balcebú. 7을 데리고 들어오는데 Y esos 7 pues, espíritus inmundos son traídos por Balcebú, quien es, o sea, el dueño de esa casa. Y son peores que él. 소대장과 같은 끌고 가다 O sea, trae como esos generales, pues digamos, militarmente está hablando de los generales, o sea, que tienen el poder. 자기 몸속에 이 사람 속에 들어있는 O sea, entonces sí, los diferentes demonios que están dentro de esa persona, pero el que los dirige en ellos se llama Balcebú. Y los otros demonios que están dentro de él son como los servidores. Pero entonces, aunque sean, pues, completamente, pues servirán a ese general que es Balcebú. O sea, pues tenemos que echarlos fuera. Pero esto cómo lo hacemos por medio de la palabra de Dios. 그 말씀이 능력이다. Por favor, el hecho de que esa palabra es el poder es algo que nosotros en este momento tenemos que entender. 능력이다. Vamos a decir todos juntos, la palabra de Dios es poder. 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 예. Así es. 말씀이 능력이라는 La palabra de Dios es el poder. Es algo que nosotros tenemos que saber. 하나님의 말씀이 임하면 능치 못한 Cuando la palabra de Dios viene en nosotros, no hay nada que sea imposible para nosotros. Eso que nos dice en Juan. 하나님 말씀에만 Nosotros tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, porque para esa palabra no hay nada que sea imposible. El hecho de que nosotros hemos obtenido la enfermedad y la razón por la cual estamos enfermos por mucho tiempo es porque en nosotros no está esa palabra. 여러분을 해결 못하는 것은 말씀이 없어서 El hecho porque nosotros no hemos resuelto estas cosas es porque nosotros no tenemos la palabra dentro de nosotros. 전체적으로 많은 기관이 폐쇄됐어요. Yo personalmente en la carne tengo muchas funciones de mi cuerpo que ahora no funcionan. 죽지 않고 Pero la razón por la cual yo todavía no he muerto y he hecho mucha obra de Dios en este momento 그 능력 es porque tengo la palabra de Dios, porque ese es el poder de la palabra de Dios. 그래서 환원 의문자 하는 Cuando nosotros hablábamos sobre el volver de la palabra, en coreano se dice Juan On, y esto en los caracteres chinos significa que uno vuelve, pues regresa a la palabra. 성경 속에 있는 그 말씀을 Por eso, ¿qué es lo que está significando eso? Que nosotros volvamos a la palabra que es lo que Jesús nos dice a nosotros. Si ustedes permanecen en mi palabra, si sean verdaderos testigos míos, y si mi palabra está dentro de ustedes, entonces ustedes pidan todo lo que ustedes quieran y se les hará hecho. 하나님 말씀 듣고 그냥 기도했는데 안 된다. Hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, pero dicen que aunque han orado, no han recibido la respuesta. Pero entonces han orado, pero no tienen la palabra de Dios dentro de ustedes. Eso que nos dice en Juan 15. 부족을 구하면 No es el hecho de solamente pedir como con los labios, sino que la palabra de Dios tiene que entrar dentro de nosotros. Y así, cuando pedimos todo lo que nosotros queramos, así será hecho. No es el hecho de gritar y el hecho de que nosotros gritemos al orar. 오늘 봉사들이 Hay muchos avivadores, aunque ellos tienen un gran avivamiento, pero la razón por la cual no tienen el poder es porque dentro de ellos, porque ellos no llevan la palabra de Dios, 주변 porque también en su alrededor
Aunque ellos digan que es porque ellos solamente enseñan que oren, pero no que la palabra de Dios entre en ellos. O sea, la palabra de Dios tiene que entrar en ellos. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? La obra que yo hago 말씀하신 대로 es la obra que Dios me ha mandado. 너희가 나를 믿지 못하면 내 Y si no creen en mí, vean las obras que yo hago y crean en mí. O sea, esa palabra que el Espíritu Santo dice dentro de cada uno de nosotros es la verdad, es Logos. Esa palabra de la verdad. No estamos hablando de la palabra de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es lema, es solamente algo que no nos puede dar ningún beneficio a nosotros. Hoy también, si escuchamos las otras palabras que no tienen ningún significado, entonces todo esto es foné. Son como el sonido del desierto. Eso es lo mismo que gritar en el viento. Y la verdad, eso no nos puede dar a nosotros la salvación. También las personas hoy que habían venido al extranjero, por favor, hoy escuchen bien la palabra de Dios, escuchen esa palabra del Espíritu Santo y performen los diferentes poderes de Dios. Nosotros en el avivamiento pasado, nosotros hemos tenido los diferentes prodigios y las sanidades dentro de nosotros, pero hemos tenido la sanidad, pero hay algunas personas que vuelven a tener pues la enfermedad, o también habrán otras personas que como ellos tienen esa negatividad dentro de su corazón y como no pueden dejar a un lado, no pueden abandonar ese pensamiento que son enfermos, siempre dicen que aunque han sido sanados, dicen que son sanados, pero luego vienen nuevamente acá a que sean, pues, aunque hayan dado testimonio de que han sido sanados, pero vuelven otra vez a ello. ¿Por qué? Porque ellos no han podido abandonar esa conciencia de que son enfermos. Pero la razón de esto, ¿qué es? Es porque todavía siguen tomando esa conciencia. Y el demonio toma en esto. El demonio sigue tomando, sigue el pensamiento de las personas. El demonio no puede entrar en el espíritu de las personas. Belzebú tampoco no puede entrar en el espíritu de la persona, sino que entra en el pensamiento de las personas, entra dentro de la conciencia de las personas. Pero entonces el demonio continuará diciendo y engañando, tú eres un enfermo, tú eres un enfermo. Pero entonces cuando las personas los pastores les preguntan, ¿ustedes cómo se encuentran? No, estoy bien. Y luego dice sus testimonios. Y luego, cuando se escucha de que vaya y van a volver a poner las manos en los enfermos, vuelve y vea y ese lugar para poder recibir la unción de manos otra vez. Pero ¿cuál es la razón? Porque no puede abandonar esto. Porque si cuando entra en la ley, entonces solamente la ley del Espíritu Santo nos puede sacar de esa ley de Moisés. Pero entonces sin el Espíritu Santo nadie puede salir dentro de la ley. Pero Jesucristo, para sacar a las personas de la ley, Él murió en cambio de nosotros. Y Él como murió en cambio de nosotros, Él nos puede dar a nosotros la redención. Pero sin embargo, y también si nosotros vemos que todos los israelitas están dentro de la ley, pero entonces los gentiles están dentro de ¿qué? De la conciencia, de su propia conciencia. Pero entonces si ellos, aunque siguen con su conciencia, aunque sigan orando, si oran con todo fervor, pero si una vez que están en su pensamiento, cogen su pensamiento de la conciencia, no pueden salir de este pensamiento. Porque aunque ellos en su exterior pueden decir de que están felices y han recibido la bendición, pero dentro de ellos están con toda esa duda y ese temor. ¿Pero por qué es eso? Porque están dentro de esa opresión y no pueden escapar de esa opresión. Y esta es la razón por la cual la enfermedad no puede salir de ellos. Pero la verdad es que uno puede vencer esto. Uno tiene que depender de la sangre preciosa de Dios. Tiene que testificar con sus labios.
자기 보혈의 사람인 것을 y tiene que aceptar de que es una persona de la sangre de Cristo. Y así es como los demonios pueden salir de ellos. 보혈의 능력을 자기 양심보다 Pero la verdad, esa voluntad, esa sangre de Cristo tiene que ser mucho más grande que la conciencia. 그래서 Y tiene que ser mucho más grande que los pensamientos. Si nosotros vemos en Romanos 8:1, que en adelante que nos dice que la ley de la vida 성령의 생명의 법이 죄와 사망 es más fuerte y nos puede salcar de la ley del pecado y la muerte. O sea, solamente esa verdad, solamente la verdad nos dará a nosotros la libertad. 기도를 많이 했었는데 Nosotros hoy en día hemos orado mucho para estar llenos del Espíritu Santo. ¿Pero cuál es la razón de esto? ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu Santo es el que garantiza esa palabra. Solamente el Espíritu Santo es que hace que nosotros podamos llevar esa palabra. El Espíritu Santo es que hace que nosotros podamos entender esa palabra. 그래서 환원 Por eso nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. ¿Cuál es el movimiento de Berea? Es el movimiento de volver a la palabra. Tenemos que volver a la palabra. ¿Por qué? Porque solamente en la palabra está el poder. 내 영혼아 말씀 Vamos a decir todos juntos, que mi espíritu reciba la palabra de Dios, que mi espíritu reciba el poder de Dios, que mi espíritu reciba el poder de Dios, que mi espíritu reciba el poder de Dios. 여러분들이 자녀들 놓고 Queridos hermanos, ustedes oran mucho por sus hijos. Y aunque les dicen, pues si les hablan mucho sobre la palabra de Dios, pero si ustedes le hablan en lema, todo eso sería en vano. 그가 정말 하나님 말씀 Nosotros tenemos que hablar en logos, tenemos que llevar la palabra de Dios, tenemos que llevar esa palabra que está revestida de la sangre de Cristo, esa palabra que es del Espíritu Santo. También, si queremos enseñar a las otras personas, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Pero yo personalmente, para poder hablar por el medio del Espíritu Santo, tengo esa responsabilidad de hablar llenos del Espíritu Santo. Y por eso yo trato de no hablar en lema. 전에 우리가 이 말씀을 잘 Queridos hermanos, la razón, tenemos que escuchar bien la palabra de Dios del día de hoy. 나갔는데 El demonio, aunque haya salido de la persona, vuelve otra vez. Pero tenemos que pensar en el principio de esto. 어디서 왔을까요? La carne del hombre, ¿de dónde viene? 하늘에서 왔습니까? ¿Será que viene del cielo o viene de esta tierra? 땅에서 왔기 때문에 Como viene de esta tierra, entonces la carne, ¿dónde tiene que volver? Otra vez volveré al polvo de la tierra. Que como tú eres polvo, tú tendrás que volver al polvo de la tierra. O sea, ciertamente tiene que volver al polvo de la tierra. 이것은 그 육체가 죽는 것은 Y el hecho de que la carne muere no solamente es el hombre, sino que también las bestias y los animales y también todas las cosas que son creadas, como vienen de la carne, también tendrá que ir. ¿Por qué? Porque una vez que nace ya es determinado que tendrá que morir. 이 아담이라고 하는 Por eso si nosotros hablamos sobre Adán, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que es una persona. El hombre se le llama Adán. 그 아담은 그 사람 Pero entonces, Adán también puede ser el nombre de una persona, pero también está hablando toda la humanidad en sí. Entonces también Adán significa el polvo de la tierra. 흙은 반드시 Por eso, entonces el polvo, como es polvo, tiene que regresar ciertamente al polvo. Pero entonces a Adán se le es dado el aliento de la vida, la cual está hablando sobre el espíritu. Pero entonces cuando hablamos sobre el espíritu, ¿qué es el espíritu? Es que es madre del viviente. 모든 영은 O sea, todo espíritu, o sea, viene del cielo. 그 말이죠. Eso que nos dice en Proverbios también, que el espíritu viene del cielo y la carne viene de esta tierra. 어디로 돌아가요? Pero entonces, si lo que viene del cielo, ¿a dónde tienen que volver? Tienen que regresar al cielo. 근데 귀신은 어디서 Pero entonces, ¿los demonios de dónde vienen? Salen del cuerpo del hombre.
귀신은 어디로 Pero entonces el demonio, ¿a dónde quiere volver? Quiere volver al hombre. Ese es el principio que nosotros hablamos. De la misma forma como la carne vuelve al polvo de la tierra. 죽으면 사람의 영은 하늘로 돌아가야 Y como en la misma forma como el espíritu del hombre tiene que entrar, o como viene del cielo, tienen que volver al cielo. Y esos espíritus que no pueden volver al cielo, 지옥 불에 가서 entonces tendrán que ir al infierno por toda la eternidad. Y como el espíritu no desaparece, tiene que estar ahí por toda la eternidad, recibiendo la maldición y recibiendo el castigo de Dios. 근데 이와 Pues sin embargo, de esta misma forma, entonces el demonio, 사람 속에서 como sale del cuerpo del hombre, 그가 어디로 entonces ahora ¿dónde quiere volver? 사람으로 돌아가. Al hombre. 그러니까 이 귀신이 Por eso el demonio es lo que quiere volver al hombre. 사람 속에서 나왔어요. Pero entonces el hombre, como el demonio, como sale del hombre. 제가 죽으니까 나왔어요. Pero entonces, ¿por qué es esto? Es porque la carne ha muerto. 그것이 다른 사람 속에 들어갔다가 Pero entonces, como ese demonio, pues, como entra en el cuerpo de otra persona, y si es expulsado, si es echado fuera, entonces vuelve a divagar en el mundo. Y luego comienza a andar en diferentes lugares. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? 나갔을 때 사람에게서 Entonces, como salió del cuerpo del hombre, 죽어서 나온 그 귀신이 ese demonio que sale de la persona, como vuelve a entrar al cuerpo de otra persona, 쫓겨날 수도 있고 y puede ser echado fuera. Pero entonces cuando sale, ¿qué es lo que dice? 없는 곳으로 Entonces anda por lugares secos. 다니더라. Dice, anda por lugares secos, 다니며 쉴 곳을 찾더라. buscando reposo y no lo halla. O sea, cuando habla sobre el agua, como dice que es seco, entonces cuando habla sobre el agua, 이런 그 물을 말하는 줄로 piensan que están hablando sobre este tipo de agua. 이 물은 요단강에도 있고 Y nosotros podemos ver que esta agua está también en Galilea, y pues nosotros podemos encontrar agua en todos lados. 근데 그 물이 아니라 Pero entonces cuando nosotros hablamos de lugares secos, pensamos en un lugar sin agua. 지금 우리가 마셔야 되는 Y también comenzamos a relacionar con las cosas, con ese agua que nosotros tenemos que tomar. 그 물이라는 것은 Sin embargo, 아주 성령으로 듣는 사람은 por favor, las personas que escuchan esto por medio del Espíritu Santo tienen la certeza. 베드로전서 Vamos a leer todos juntos 1 Pedro 3, 21. Vamos a leer todos juntos 1 Pedro 3, 21. 베드로전서 3장 21절 Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios, 1 Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. 물은 뭐라서요? ¿Qué dice sobre el agua? Está hablando sobre la resurrección de Jesucristo y nos da a nosotros esa salvación. 그러니까 이스라엘 따라가서 Si nosotros vemos cuando fui a Israel, lo que ellos me decían a mí, 하늘 가신 후에 오순절날 en el momento en que Jesús, cuando resucitó y en el día de Pentecostés, 그 me dijeron que había muchas personas y muchas personas se reunieron en ese lugar, pues en el día de Pentecostés. 굉장히 많았다. O sea, habían muchas personas de diferentes regiones que se habían reunido en ese lugar. 그때 그 예수의 부활에서
Pero entonces en ese momento en el cual Jesús resucitó y ascendió al cielo, 집마다 예수를 그리워하며 pero entonces con muchas personas verdaderamente pues vieron, pues esperaron la resurrección de Dios. Y entonces sí dijeron que muchas personas habían creído en Jesús y habían visto la resurrección de Jesús. Pero entonces yo estoy seguro de qué tan grande Dios obró en ese lugar. Pues luego del día de Pentecostés. 그러니까 귀신이 여기 가도 Por eso entonces el demonio, 여기 가도 예수 얘기. por eso nosotros podemos ver en ese lugar de que todos lugares hablaban sobre Jesús, estaba lleno de él, sobre la resurrección de Jesús. Por eso los demonios en ese lugar no hubieran podido sostener y el estar en ese lugar, porque todos hablaban solamente de la resurrección de Jesús. 그러니까 어디로 막 이거 갈 수가 없어. Por eso no hay lugar donde los demonios podían ir. 그래서 없는 곳으로 Por eso entonces ellos comenzaron a buscar en donde no 요새 뭐 están 요 비행기 esa 날아다니는 palabra. 뭐라고 그러죠? Si nosotros vemos pues el dron, 드론이란 얘기예요. 드론이란 얘기예요. 드론이란 얘기예요. es como en los demonios, es como el dron que está pues dentro, pues que puede subir pues en el aire. 물이 없는 곳으로 O sea, está hablando sobre esos lugares secos. 덮을 근데 그 덮을이란 물은 이런 물이 아니고 No estamos hablando que en los lugares secos, no estamos hablando que del agua que estamos, pues que necesitamos en esta tierra, sino que necesitamos una interpretación espiritual. Por eso muchas personas, aunque escuchan esta palabra, aunque si no escuchamos por medio del Espíritu Santo, entonces no vamos a poder entender pues los lugares, pues cuando habla sobre lugares secos. 안위드론 덮을 이럽니다. 안위 Está hablando sobre anidrón, 덮을 topul, 이런 물이 아니라 la cual significa que no es el agua que nosotros vemos ahora, sino que necesita una agua que tiene que ser interpretada. 누구나 물인 줄 알죠. Todas las personas piensan, pues cuando ven ese agua, pueden ver que el agua, 다 알죠. y todos saben sobre el agua, pero nosotros no estamos hablando, acá no está hablando sobre esa agua, sino que esa es agua que necesita la interpretación. 영적 존재. Pero entonces, los demonios son seres espirituales, pero será que ellos no van de un lado a otro para tomar el agua. No estamos hablando de esa agua de la carne. 인간들이 휘엄치고자 하는 그런 물들이 아닙니다. Y tampoco estamos hablando del agua que encuentra en el océano. Pero entonces las personas cuando ven el bautismo van a pensar de que nosotros nos hemos bañado cuando recibimos el bautismo. Pero así, nosotros tenemos que interpretar eso por medio del Espíritu Santo. 옛날 것을 장사 지내고 El agua es el hecho de que nosotros dejamos 그것을 나오면서 그리스도와 en nuestro ser antiguo y enterramos todo esto y luego nos salimos del agua y nos encontramos con Jesús, pero nos unimos a Jesús. Pero ¿qué nos dice en 1 Pedro 3:21? Está hablando sobre la resurrección de Jesucristo y ahora ustedes 따르듯이 tendrán de nuevo esa salvación y dentro de nosotros vamos a tener ese sello a cada uno de nosotros. Que el agua que nosotros es como esa agua que nos da a nosotros la salvación. Y este es el bautismo. 당신이 구원받았다. 당신이 구원받았다. 어떻게? Cuando nosotros hemos decidido que hemos recibido la salvación. Pero ¿cómo nosotros hemos recibido la salvación? 물속에서 장사 지내고 Porque hemos sido separados. Ahora por medio del bautismo nosotros hemos dejado y enterrado todo nuestro ser. Y ahora al salir del agua nosotros nos hemos unido a Cristo. Nuestra salvación está hablando de esa agua. 이런 육체의 더러운 것을 씻는 것이 아니라 No estamos hablando de esa agua que limpia todos los pecados esa agua en el cual nosotros podemos ir delante de Dios.
그래서 여기 지금 토폴이란 말은 그냥 물인데 해석이 필요한 물이라. Pero entonces cuando habla sobre esos lugares secos, está hablando sobre esa agua que necesitamos, 그래서 귀신이 la interpretación. Nosotros sabemos que los demonios son seres espirituales. Lo que los espíritus temen es el espíritu. ¿Será que los demonios pues temen a las personas o la ciencia? 이 시대에 무슨 귀신이 다 있어. Pero entonces hay muchas personas que podrán decir como, ay, en esta generación, ¿qué va a haber los demonios? Allá en el pasado, cuando pues en los primates eran los que tienen los demonios. Ahora no existen los demonios, pero cuando hablan sobre los demonios se asustan. 무서워서 Hay muchas personas que se asustan cuando hablan sobre los demonios. 영원한 ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce, porque su propio Espíritu conoce, aunque por medio de su sabiduría en su cabeza, aunque por medio de esa lógica podrán negarlo, pero el Espíritu en sí 하지 않습니다. no niega a los demonios. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce y sabe. 영입니다. Los demonios son Espíritu. 그러니까 귀신은 지금 귀신이 찾는 피하는 것은 Y entonces lo que los demonios ahora están evitando y no es esa agua que nosotros estamos viendo, sino que ellos evitan a esa agua, sino buscan a un lugar para poder reposar y esconderse. Por favor, tenemos que prestar atención en este momento. El hecho de que ustedes han recibido el bautismo, si nosotros menospreciamos el hecho que nosotros hemos recibido sobre el bautismo, entonces el demonio ciertamente estará dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esta agua. ¿Qué fue lo que dice? Ve que el demonio vuelve a esa casa y ve que está vacía. O sea, no tiene la vida, no tiene la palabra de Dios. 그러니까 귀신이 딱 들어가 Y por eso el demonio cuando entra otra vez a ese lugar, yo tendré que volver a mi casa. 속에서 나갔던 Y entonces ese demonio que haya salido del hombre y vuelven a entrar en ese hombre. 침례도 받았다고 Pero entonces esta persona, aunque dice que ha recibido la salvación y ha recibido el bautismo, 있어요. 주인이 pero entonces en ese lugar, como no tiene el dueño, está vacía 그러니까 y desocupada. 됐다. Entonces dice como, ay, sí, así es, tendré que entrar. 그래서 저보다 더 Y entonces traerá a demonios que son peores que él. 악한 귀신. Y trae demonios que son peores, espíritus peores que él. 순순히 떠날 귀신이 아니라 Pero entonces ese demonio no va a ser un demonio que va a ser echado fuera nuevamente, fácilmente, sino que él tiene que estar verdaderamente, entrará en esa persona y hará para que no, y con toda su fuerza hará para que no pueda salir. 재산 Y para que 없애버리고 tratará de quitar toda la riqueza que ha tenido y también tratará de destruir su carne y verdaderamente convertir a esa persona en lo peor de lo peor. 그러니까 그 나중 형편이 Y entonces, ¿qué fue lo que dice? 먹게 됩니다. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. 예? 뭐라니? 이 악한 세대가 Y así también acontecerá en esta mala generación. 그 당시만 얘기한 거 아니에요? La palabra de Dios nos está hablando solamente de esa generación. Luego de que la civilización ha evolucionado 시대만 속한 것이 아닙니다. y ahora no solamente habla de ese lugar, de esa generación, sino que también está hablando de en cualquiera de esta generación. 그 시대 Está hablando de esa generación en la cual la palabra de Dios aún sigue siendo escuchada. 그 시대 사람들 Y también está hablando de toda esa generación en la cual la palabra de Dios sigue orando. O sea, esta palabra de Dios es igual desde en el día en que Jesús vino en esta tierra y en este momento. 바로 이렇게 귀신 나갔다가 사는 Pero entonces, cuando el demonio sale y vuelve a entrar, entonces trae 7
espíritus peores que él. Pero entonces en el pasado, cuando tenía la enfermedad, cuando le dicen que usted salga, sale inmediatamente. 다시 들어오고 싶어. Pero entonces el demonio hará todo lo posible para poder volver 근데 a entrar. Pero entonces cuando vuelve y entra, ve que está vacía y está desocupada. 소질이 비어 있으니까 Y entonces como está, no hay dueño, está desocupada. Entonces él se convierte en Belzebú, o sea, el dueño. 다른 것들 Y entonces comienza a llamar a los otros demonios para que entren a él. 그것들을 데리고 들어갔을 거 아니에요. 나중에 형편이 Y luego el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, antes de que echara fuera a ese demonio. O sea, que se convierte peor. 악한 세대가 또한 Y así también acontecerá en esta mala generación. 문명이 발달해서 Nosotros ahora vemos que la ciencia ahora pues ha avanzado, pero ¿será que en el mundo está la paz? ¿Existe la paz? 옛날 우리 어렸을 때는요. Pues piénsenlo bien, cuando nosotros éramos jóvenes, cuando éramos pequeños, nosotros podemos ver de que en ese tiempo 집안에 있는 보따리 들고 나가려고 그래요. muchas personas ahora, pues en ese tiempo no robaban. Pero ¿será que ahora? ¿Será que es así? 거짓말했다. 누가 도둑질했다만 Pero entonces, 아이고 그들이 도둑질이 않선 en ese tiempo, anteriormente, 다간 말이 훔쳐가지고 나오는 그런 정도라 이거. en ese tiempo, en el pasado, en Corea, en ese momento, solamente si se robaban algo, se robaban como una gallina o pues algo que no era pues verdaderamente grande. 나가요. Pero entonces hoy en día, ¿cómo roban? Roban pues hasta todo. 서로 자동차로 와서 다 출근하네요. Si no se lo roban, pues 얼마나 usando pues diferentes formas. ¿Qué tan malo es esta generación en este momento? ¿Cuánto ha empeorado? 저희는 어려서 우리 나라가 Cuando en Corea, cuando yo era pequeño, pues la Corea tenía muchas dificultades, pero no era tan malo como ahora. 싸우다도 저기서 꼬부라진 할아버지가 오서 Pero entonces, 누구냐 en ese tiempo, 다 도망갔습니다. en el pasado, digamos, si hubieran unos jóvenes jugando, pero entonces, en ese tiempo, ahora los abuelos le decían que quién era lo que estaban ahí afuera haciendo tanto ruido, todos ellos se esparcían y se escapaban. Pero hoy en día, ¿qué hacen? Esos jóvenes van y le pegan a ese abuelo y terminan hasta, pues, matándolo. 아저씨 También si nosotros, hoy en día también los jóvenes cuando digamos todavía están en bachillerato fuman y entonces le dicen a las personas que son mayores, le dicen como, ay, ¿será que usted? Y cuando ese adulto le dice algo a ellos de sobre fumar, dice como, ay, ¿será que usted me ha comprado pues el cigarrillo? ¿Por qué me está molestando? Pues la verdad nosotros podemos saber que en este momento, qué tan la generación ha 거의 본 적이 없어요. empeorado. 요즘은 Anteriormente los hijos respetaban completamente a los padres, pero ahora que nosotros podemos ver que a los hijos se rebelan en contra de los padres, o sea, ya es algo que en sí no es algo incontrolable. 인심이 좋아졌습니까? 더 Pero ¿será que por medio de la evolución de la ciencia, será que el mundo ha mejorado? Claro que no, ha empeorado mucho más. 있는 도둑놈이 얼마나 많습니까? Pero entonces anteriormente, una persona que usaba una corbata era como una persona que era una persona que era educada. Pero ahora nosotros en este momento podemos encontrar que las personas que usan pues 천만의 말씀 las corbatas ahora son ladrones. 얼마든지 Por favor, queridos hermanos, qué tan mala es la generación de hoy en día. Se empeorará una y otra vez. Pues será que nosotros en esta generación, 없지만은 aunque no tenga una enfermedad en mí, pero nosotros estamos llenos de la preocupación y estamos llenos de esas debilidades dentro de nosotros. Podemos ver de que hasta los amigos nos engañan a nosotros y hay cosas que dentro de nosotros
되도록 막혀버리기도 Podemos ver que la sociedad, entre las relaciones, es algo que pues tienen dificultad en las relaciones con otras personas o en sus negocios, verdaderamente no van bien y siempre tienen esa dificultad, o sea, continuamente tienen un dolor en ellos. Pero entonces, como ven al frente de ustedes, no ven a los demonios. Ustedes podrán decir, ay, ¿por qué será que mi destino será así? Piensan que eso es un tipo de destino. Y entonces hay muchas personas que, ay, es mejor que yo muera y se suicidan. Pero ¿será que ellos, al suicidar, será que ellos tienen la salvación? ¿Será que sus problemas han sido resueltos? Estoy seguro de que ellos 100%, 그냥 de que el 100% de cada uno de ellos 내가 죽어야 되겠다고 결심먹을 때 이미 예수를 떠난 사람이기 때문에 son personas como que como se han alejado de Jesús, ya han recibido el juicio. 못합니다. La verdad es que las personas que se suicidan no pueden, ni siquiera son como los religiosos. Los religiosos, por lo menos ellos pueden recibir pues el juicio, pues porque ellos viven por su propia conciencia. Aunque puedan recibir el juicio porque viven por su conciencia, los que no creen, ellos ni siquiera pueden recibir el juicio. ¿Por qué? Porque ya lo han recibido, el juicio. Por favor, el libro que va a salir de hoy en día, pues, por favor, todos ustedes léanlo. El título de este libro es Mi espíritu, ¿a dónde irá? 바로 이렇게 문명이 앞으로 Nosotros podemos ver 요즘 얘기하는 것들 보면 algo que he escuchado hoy en día, 상상도 못합니다. de que pues, en los próximos 10 años no vamos a saber qué es lo que va a ser, pues, a salir nuevamente. 남녀 간의 연애 걸어 Y tampoco no vamos a poder 만들어진 사람이라는 게 ver, y hay algunas personas y dirán de que esos 10 años podrán haber clones, pero entonces esas personas en su exterior pueden verse que son y tienen los mismos sentimientos y también podrán ver los mismos, pues tendrán los mismos sentimientos y parecerán personas, pues digamos, podrán ver de que ellos no tienen espíritu, o sea, son personas que son construidas por el hombre. Y algunas personas que verdaderamente hoy en día también ya están comenzando a clonar a los animales y hasta las personas. 운전수 필요 없이 자동차가 제 스스로 다닌다고 그러잖아요. Y ahora también, hoy en día, también hay automóviles que son creados para que sean manejados automáticamente. 덜 겁니다. Pues ¿será que los demonios no existirán y los demonios no obrarán en este momento? Claro que no, obrarán mucho más. 그러니까 그들은 지신이 없다. 문명 Pero entonces las personas podrán decir, ay, que por medio de la civilización, como el avance de la civilización, no existen los demonios. Pero la verdad es que ellos se suicidan y terminan siendo demonios. Por la persona que conoce y sabe que los demonios existen, no podrá suicidarse. 그러니까 더 악해지고 더 O sea, cada vez el mundo se empeorará y recibirá la maldición, también la enfermedad. O sea, todo. 우리는 욥기에 보면 Si nosotros vemos en Job, nosotros podemos ver que Satanás molestó a Job. Pero entonces él molestó a Job una y otra vez en diferentes formas. Pero él, al molestarlo y atacarlo, él se iba. Pero ahora ya no va a ser así, sino que al atacarse permanecerá en esa persona, en esta mala generación, y como va a empeorar una y otra vez. 더 악해지고 Si nosotros vemos en Apocalipsis, nosotros podemos ver de que el mundo empeora una y otra vez. 우리라고 말씀하지 않았어요. Y también Jesús también que nos dice que esa generación empeorará una y otra vez, es mala. 되기를 원합니다. Hay muchas personas que desean de que Corea del Norte y Corea del Sur sean unidas y piensan de que uno pueden tener la paz. Por la verdad, yo personalmente temo el hecho de que ahora Corea del Sur y del Norte se unan en un solo país. Y lo que pienso es como, ¿qué es lo que va a ocurrir si nos unimos? La verdad, tengo tanto temor en esto. 블랙 파워라고 해서 흑인들이 막 그
해방 운동을 했다. en el pasado en los Estados Unidos para las personas de color, para ser libres de la esclavitud. Ellos todos juntos se unieron en su poder y entonces con todos se reunieron y fueron a las ciudades más grandes. 점잖하고 평화롭게 살았더니 다 점잖하고 Entonces, lo que ocurrió es que ese lugar, las personas, pues en ese lugar donde estaba la paz, verdaderamente ellos fueron pues invadidos por esas personas. Pero entonces yo pienso, si nosotros nos unimos con el Corea del Norte, ¿qué es lo que nosotros ocurrirá dentro de nosotros? Queridos hermanos, todas las cosas, una y otra vez, cuando pase el tiempo, empeorará. Y se dijo mucho más que se convertirán mal agradecidos. Si nosotros pensamos en todas estas cosas, pues la verdad es que como yo voy a dejar este mundo prontamente, pues eso no me preocupa, pero aleluya. Pero me preocupa es cómo será que los jóvenes vivirán en esta generación. Queridos hermanos, si nosotros vemos en Apocalipsis, dice que ese dragón verdaderamente se comerá a un tercio de la humanidad. Pero y dice de que dentro de eso, de ellos, de su cola saldrá el fuego. Si nosotros también vemos a los tanques, se parecen como los dragones. Y entonces dice que en la cola pues sacará el fuego. Y entonces un tercio de toda la humanidad desaparecerá instantáneamente. Si nosotros vemos en China también, y nosotros podemos ver de que ahora comienzan a construir los diferentes pues armas y armamentos. Pero la verdad, esto es para qué, para eventualmente usarlo. Y entonces está hablando sobre lo que dijo en Apocalipsis, sobre ese dragón. La verdad es que el mundo una y otra vez empeorará por el tiempo. Y dijo que en el fin del mundo será de esta forma. Como esta generación que va una y otra vez, se empeorará una y otra vez. Pero la verdad, ¿será que nosotros tenemos la paz cuando esa civilización avance una y otra vez? En el pasado, si nosotros vemos en el campo, ellos vivían en paz y no tenían muchas preocupaciones. Pero entonces, ellos también en el pasado en Corea, ellos abrían la puerta. Entonces abrían la puerta de la casa en el verano, pues informando de que nadie está dentro de la casa. Pero entonces también los diferentes animales entraban y iban. Pero entonces, aunque no sé, porque en ese tiempo pues todos eran pobres y no había nada que llevarse. Pero nosotros podemos ahora, en el día de hoy, que ahora la seguridad de sus casas ha sido fortalecida una y otra vez, de muchas diferentes formas. O sea, todas las cosas avanzarán y todas las cosas serán peores una y otra vez. Y está hablando sobre esta mala generación que ocurrirá y la obra de los demonios empeorará mucho más. Cuando en Corea, cuando los hombres que son pequeños, cuando los niños, ellos se decían entre sí como, te voy a matar. Pero la verdad es que ni siquiera, en ese tiempo, solo decían por palabras, sino lo hacen, pues verdaderamente, no toman en acción. Pues nosotros podemos ver hoy en día de que cuando dicen que los van a matar y en serio matan a esas personas. Y también los esposos matan a sus esposas, o las esposas a sus esposos, o a los hijos a sus mamás.
O sea, la generación está empeorando una y otra vez. 개인의 성격으로 할 수가 없어요. Pues la verdad, esto no es algo que uno puede hacer con su propia personalidad, sino que todo esto es por la acción, por la obra de los demonios. Por ejemplo, si una persona que ha sanado de la enfermedad, pero entonces el demonio ha salido de esa persona. Pero entonces como ha salido de esa persona, 물 없는 곳으로 다니다가 pero entonces él como anda, ese demonio anda por los lugares secos, 그 y como él es esposo, él es espíritu, entonces él busca, él evita a los lugares donde tiene agua, o sea, los que creen en Jesús, pero luego vuelve a mirar a su casa y ve que está vacía, y entonces andan y vuelven a entrar en ese lugar. Y ven que está limpio y está desocupado y vuelve a entrar y atrae a más de 7 espíritus peores que él. Pero entonces esa persona sanó por medio de la fe. Pero ese momento en el cual 버리는 순간에 abandona la fe, en el momento en el cual cae en la desesperación, ese demonio traerá a 7 peores demonios y entrarán en él. 백이 들었다고 백기가 들었다고 Hay unas personas que al estar fuera del demonio dicen que ha salido 50개 나왔다나 100 demonios. Y cuando echan fuera demonios dicen como, es que uno le echa fuera una y otra vez. Dice como, todavía faltan 50 demonios, faltan 20 más. 집을 하나 하면 Pues sí, la verdad es que el demonio, si uno echa fuera demonios a Balcebú, quien es el dueño de toda la casa, entonces se irá a todos los demonios. De la misma forma cuando echaron fuera a ese demonio que de legión. 근위에 들어오면 같이 들어오고 De la misma forma, si ese Balcebú si sale, entonces todos salen. Y luego si 이렇게 따르는 건 아닙니다. entra Balcebú, vuelve a entrar con todos ellos. No es el hecho de echar fuera una y otra vez. 모르니까 Pero entonces como no conocen la verdad y como no conocen la palabra de Dios, están siendo engañados por los demonios. Como, pastor, yo tengo 100 demonios dentro de mí, me faltan todavía 30 personas. Pero entonces cuando echan fuera demonios, dice como, echan fuera uno y dice como, sí, no voy a salir. 이제 12 남았어. ¿A cuántos faltan? Faltan 12. 이틀 동안에 Pero entonces por 2 días comienzan a echar fuera una y otra vez. 여러분들 지금 얘기 듣죠? Hay muchas personas que experimentan esto, pero por favor no se engañen de esto. Conozcan la verdad. 그래서 성경이 그렇습니다. Entonces, nos dice la palabra de Dios a nosotros? Cuando Jesús echa fuera demonios, entonces las personas a ver, ¿qué dice? ¿Qué fue cuando cuando las personas vieron de que echaban fuera demonios? ¿Qué fueron que las personas dijo? Si esa persona, él está echando fuera demonios por Balcebú. 다른 귀신도 나가지. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Si el demonio, ese Balcebú, tiene que echarse fuera para que todos los demonios salgan. 얘기를 하는 거예요. Pero entonces, si él no está echado fuera, entonces será que los otros demonios podrán volver a entrar. Esto es lo que está tratando de decir. 이제 그 삶 속에 들어서 귀신이 집중이 돼 버렸어요. O sea, ese demonio entra y se convierte en el dueño de esa persona. O sea, Balcebú. Ese es el significado de Balcebú. O sea, tiene esas características de Balcebú. 성격 가진 이 귀신은 Y ese demonio que tiene las características de Balcebú 그 삶 속에 들어서 성격을 바꿉니다. comienza a cambiar la personalidad de esa persona. 나는 안 그랬는데 Por ejemplo, digamos, hay muchas personas que nosotros nos preguntamos, esa persona antes no sé por qué cambió de repente, o él cuando 한 잔도 먹고 entonces comienza a beber, antes no bebía, pero comenzó a beber 할 수가 없어요. el alcohol. Pero entonces él cuando dice, esta es mi última copa, pero sigue volviendo a tomar y toma una y otra vez. ¿Por qué? Porque si ese demonio que entre 이상하고 ese dueño al entrar en él comienza a cambiar la personalidad de esa persona. Entonces, el hecho de que la personalidad ha cambiado de una persona es algo que nosotros tenemos que prestar atención y temer. 처음에는 이 생각 악념이 들어온다. O sea, en el principio, por medio de los pensamientos, comienza a venir el espíritu malo. Y luego comienza a verdaderamente a enfocarse solamente en esos pensamientos. Y luego comienza a
ser oprimido por ello. Por favor, si ustedes quieren vivir, escuchen la palabra de Dios. Esa palabra, esa santa palabra de Dios, verdaderamente puede echar fuera demonios a ese espíritu inmundo. Y nos está enseñando de esta forma para que nosotros podamos aprender sobre las características de los demonios, para que nosotros podamos echar fuera demonios, que fue lo que Jesús nos dice a nosotros: si ustedes creen en mí, echarán fuera demonios. Echen fuera demonios. Pero entonces Jesús que dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, echen fuera demonios. Si ustedes han recibido el Espíritu Santo, echen fuera demonios por medio del Espíritu Santo. Si ustedes han recibido el Espíritu Santo, tengan los poderes del Espíritu Santo. Él es sanar a los enfermos. Esto no es solamente para algunas personas, sino para todas las personas. Queridos hermanos, nosotros por medio de esta palabra, nosotros podemos ver de que en toda generación, en esa generación y en la generación de hoy, también es como orará los demonios. Es algo que nos está enseñando. Nosotros podemos ver de que hoy en día hay unas personas que de repente golpean a las otras personas y hasta los mata. Pero entonces si luego capturan a esa persona y le preguntan de por qué actuó de esa forma, y él dice: no sé por qué de repente hice de esta forma. Nosotros podemos ver, y luego la verdad es que este es Belcebú, que ha sido controlado por esa persona. Pero entonces dentro de las personas que todavía siguen con esa conciencia que es un perdedor, que es un enfermo, esto es verdaderamente, está siendo dominados por el Belcebú. O también esas personas que dicen que este es mi destino, no hay nada que tengo que hacer. La verdad es algo que yo no puedo aceptar. Y también es algo que nosotros, también el destino, la palabra del destino, es una palabra que nosotros nunca debemos usar. Escuchen la palabra de Dios. En las otras iglesias, la verdad, pues cuando leen esta palabra, la verdad, usan esto como si fuera un tipo de parábola. Y yo nunca he escuchado a una persona que ha predicado sobre eso y ha enseñado sobre la palabra bíblica que hoy leímos. Entonces hay muchas personas que están diciendo como: esto era solamente en el pasado, pero ahora es algo que no está ocurriendo. Queridos hermanos, por medio de esta oportunidad, yo les he dicho a ustedes también el día de ayer, esta oportunidad no es solamente para los enfermos, sino para que todos nosotros podamos entender la verdad, para que todos ustedes tengan el poder, y les vengo en nombre de Jesús que así sea. Para que todos, absolutamente todos, verdaderamente tengan esos poderes. Como la palabra nos dice a nosotros, de que cualquiera que cree tendrá estos prodigios y estos poderes. Y les bendigo en el nombre de Jesús que así sea. Tenemos que vencer. Queridos hermanos, tenemos que vencer. Esto no es algo que ocurre una y otra vez, sino que si dentro de ustedes, si Belcebú está siendo controlado dentro de ustedes, su personalidad cambiará. Hay algunas personas, dicen que tenemos dentro de nuestra cabeza, tenemos dos tipos de cosas. Pues tenemos cosas que son positivas y las que son negativas. Y entonces también por medio de estas cosas nosotros podemos tener los pensamientos positivos o negativos. Hay algunas personas que cuando todo lo que dicen como, no creo que va a ser así. Había una persona pues anteriormente que me dice que trabajaba junto conmigo, y yo le dije, pues era la primera vez que iba a comprar una tierra, y entonces me dijo como, no deberías comprar. Pero entonces en ese momento me decía como que en ese momento no teníamos ningún dinero. Y entonces en ese momento nuestra iglesia no tenía ningún dinero, y lo único que yo quería, yo verdaderamente teniendo los diferentes avivamientos, pues comencé a reunir ese dinero que me daban. Pero entonces, y yo dije como, si puedo,
obtener el dinero, entonces quisiera pues 어떤 사람들 둘이가 construir la iglesia, una iglesia. 구해줘야 된다. Pero entonces yo le había dicho a esa persona que quisiera comprar una tierra. Pero entonces él me decía, no, pastor, no deberías tú hacer de esta forma. Y entonces vaya, y le dijo a las otras personas que deberíamos parar a nuestro pastor. 가진 사람이 딱 한 사람 있었는데 Y ahí en ese tiempo 집에 사는 사람들도 몇 있고 y esa persona me decía de que pues deberían, ¿por qué? Porque él decía de que no había forma para que nosotros pudiéramos pagar todo el interés de esto si nosotros pues prestábamos el dinero del banco. 하지만 O sea, nadie en mi alrededor me daban, 뭐 me ayudaban, sino que todos me decían, no, no deberías hacerlo. Lo en mi corazón era para quería construir una iglesia, pero todos ellos me decían, no. 그냥 우리는 이렇게 하다가 주님 오늘 밤에 오시면은 근데 집 짓고서 주님 오시면 무슨 소용이 있느냐? Pero entonces yo les decía a ellos una y otra vez, por favor, hagamos de que nosotros podamos pues construir a nuestra iglesia. Pero entonces ellos verdaderamente trataron de decirme que no. 반대하고 있다. Y también los miembros me decían que no. 된다. Pero entonces a cambio de esto habían algunas personas que me decían que sí vamos a poder hacerlo. Por la verdad, esas personas ni siquiera tenían un peso. 서대문 어디에 산 속에 있는 집인데 Y esas personas ni siquiera, pues, ellos eran santos miembros que vivían pues hasta pues en una casa que ni siquiera tenían, pues una casa que ni siquiera pues tenía, pues era grande. Pero entonces ellos ofrendaban todo lo que ellos daban y entonces ellos decían, 굉장히 vamos así, pues sí, pastor, si vamos a poder construir nuestra iglesia, hagámoslo. 빈부다이를 Pero entonces una vez fui a la casa de ellos y me sorprendí a ver la casa donde ellos vivían, pues porque pues no era una de las mejores, pues pensé de que, 내가 낼수 없는 사람은 한다. 하시다. 하고 pero entonces las personas que no, pues no pueden dar, pues el dinero dirán que sí van a poder hacerlo, pero las otras personas que tienen dinero dicen que no. 근데 그 당시에 3억을 써냈어요. 깜짝 놀라서 이게 아이고 이게 어떤 사람인가? Entonces había una vez, pues en el pasado, en que una persona había ofrendado como más de, pues de 30 millones pero entonces me sorprendía ver de quién eran que había ofrendado todo esto. Y entonces pues lo busqué y era un joven. Y yo le dije, pues si tú habías ofrendado todo esto. Y entonces él había escrito en un papel que iba a ofrendar eso. Pero yo le pregunté como, 지금 정신 없다고 그래요. 그래도 pues me le había preguntado, ¿no será que tú me vas a poder ofrendar todo esto? Hijo, no sé. 미친놈이야. Pues la verdad esta persona no sé por qué escribió de esta forma. 또 어마어마하게 해줬네. Y yo al orar por esa persona, al ver esto, entonces yo pues oré por esa persona pues grandemente y lo bendije. Pues y lo complací porque había una persona que iba a ofrendar tanto. 그러니까 아예 할 수 없는 사람 아주 Pero entonces la verdad es que las personas que saben 아주 어떤 que ni siquiera pueden dar, ellos pues tienen 사람이라는 게 esa certeza en ellos porque piensan de que van a recibir, pues porque tienen esa fe de que van a recibir la fe. 헌금이 약속이 됐어요. 거기에서 100만 원도 안 들었습니다. Pero entonces una vez, aunque hay muchas personas, 팔았어요, 그냥. en ese momento, antes de que nuestra iglesia fuera construida, en ese momento yo pues vendí inmediatamente mi casa para poder construir la iglesia, porque muchas personas me decían que no, y no hubo nadie que ofrendó para poder construir a nuestra iglesia. 다 어디에 있냐? Pero la verdad es que todas esas opresiones y todas estas cosas, ¿de dónde vienen? Vienen dentro de nosotros, queridos hermanos. 우리는 모두가 능력 Todos nosotros tenemos que convertirnos en personas que tengan el poder. 3장 13절로 15절까지 한번 읽읍시다.
Vamos a buscar todos juntos Marcos 3, desde el 13 hasta el 15. Vamos a buscar todos juntos Marcos 3, desde el 13 hasta el 15. Vamos a leer todos juntos. Después subió al monte y halló así los que él quiso, y vinieron a él, y estando a los 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar las enfermedades, y para echar fuera demonios. 마음에 원하는 Así, ¿qué fue lo que dice? Llamó a los que él quiso. 많이 모였다고 그래서 Por eso entonces 모였어요. muchas personas se reunieron cuando vieron de que Jesús subió al monte, pero él no llamó a todos, sino llamó a quienes, a los que él quiso. Hizo para que estuvieran con él, y hizo para que pudieran predicar, y también hizo para que ellos tuvieran la autoridad para echar fuera demonios. 그러니까 어떤 사람이 Pero entonces algunas personas que dicen, 성경에 맨 귀신 얘기만 있다는 게 어떻게? y entonces dicen de que hay, dentro dicen las personas que vienen 못 봤는데. vienen a escuchar mi prédica, dicen como, ay, no sé porque usted solamente habla sobre el demonio, sobre los demonios, pero ¿será que en la Biblia sale sobre la palabra sobre los demonios? 그렇습니다. Queridos hermanos, así es. 성령으로만 Solamente por medio del Espíritu Santo nosotros podemos echar fuera demonios. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos echar fuera demonios. Queridos hermanos, cada uno de nosotros, todos nosotros, 구원의 표 tenemos que tener ese testimonio de que hemos recibido la salvación. Esta certeza debemos tenerlo. Vamos a leer todos juntos Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. 계시록 12장. 예? Vamos a buscar Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 es desde el 7 hasta el 11. Vamos a leer todos juntos. Apocalipsis 12, versículo 7 hasta el 11, vamos a leer todos juntos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuego del gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz. Vamos a leer todos juntos desde el versículo 10 hasta el 11. Vamos a leer todos juntos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusó delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han venido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. También vamos a leer todos juntos el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de las descendencias de ella, los que guardaron los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo. 17절 Y también vamos a leer versículo 17. Y el espíritu de la esposa dice: ven, y él oye. Diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome el agua de la vida. 예, 세상 끝날까지 아주 뱀대가리가 아니라 용 O sea, ese dragón verdaderamente oprimirá a los que verdaderamente están molestando, a los que tienen ese sello. 다른 길이 없어요. 오늘 여러분 Queridos hermanos, en el día de hoy, por favor, todos juntos, 능력이 무엇인가를 오늘 tenemos que saber, ahora nosotros hemos escuchado cuál es el poder de Dios. 발세불이 되어 Y nosotros hemos visto que el diablo se convirtió en Barsebú, y esos demonios, o se convierte en Barsebú y vuelve a entrar en esa persona y obra mucho más grandemente. 그래서 귀신들의 성격
우리에게 y nos está enseñando las características de los demonios. Nosotros en este momento vamos a decir que mi espíritu tenga el poder, que mi espíritu tenga el poder, que mi espíritu tenga el poder, que mi espíritu tenga el poder. 여러분 Queridos hermanos, 자신 몸, 자신의 가정, cada en su cuerpo y cada en sus familias y en sus ambientes, mírense a ustedes. Si ustedes no reciben la ayuda del Espíritu Santo, será difícil. Por favor, cada uno de ustedes también lean verdaderamente el libro que va a salir prontamente y les va a ser una gran ayuda por ustedes. Por favor, cada uno de ustedes reciban el poder. Y si nosotros no echamos fuera demonios, no habrá otro camino. También la enfermedad. Si ustedes, aunque sean sanados, ese demonio tratará de volver en ustedes. Pero si no tratan para que no entren en ustedes, tienen que vencer. Les bendigo en el nombre de Jesús, que así sea. Por favor, todos de pie. Y nosotros en esta hora, con todo fervor, vamos a alabar. Todos juntos vamos a alabar. 179. 179장. 더 크게. 소식을 온 세상 전하세. 긴 환난 고통을 당하는 자에게 주 믿는 성도들 다 전할 소식은 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세. 성령이 오셨네. 만왕의 왕께서 저 사로잡힌 자 다 구원하시고 잠자여 주셨네. 승리의 노래가 온 성에 들리니 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세. 성령이 오셨네. 한없는 사랑과 그 크신 은혜를 늘 의심하면서 안 믿는 자에게 주의 작은 입으로 곧 증거하리니 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 성령이 오셨네. 내 주에 보내신 성령이 오셨네. 이 기쁜 소식을 온 세상 전하세. 성령이 오셨네. 예수께서 그 마가복음 3장에 보면 예수께서 죄자들을 긴 쫓는 권세를 주시고 자기가 귀신을 쫓고 하나 보고 그 친척들이 그 계속 이어서 아까 본문 읽은 그 나와요. Como nosotros hemos leído, sus familiares vinieron a buscar y a perseguir a Jesús. Y antes de que Jesús muriera, antes de esos 3 días, ¿qué fue lo que él dijo? Yo echaré fuera demonios y luego yo iré y moriré y tendré el juicio. Él verdaderamente dijo que echará fuera demonios una y otra vez. También, ¿qué fue lo que dijo? El que crea en mí también tendrá estos diferentes prodigios y verdaderamente echen fuera demonios.
Nosotros en este momento, por favor, no solamente su enfermedad, sino es el caer en la tentación, el hecho de que sus personalidades cambien. 여러분 자기를 변화시키려고 뭐또 이상하게 Y estas cosas y ese Belcebú que está tratando de cambiarlo usted raramente para que se vaya en el nombre de Jesús. No importa si han entrado 100, si solamente echamos fuera a Belcebú, entonces podrán irse. En este momento oremos para que el Espíritu Santo obre dentro de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 돌아가신 아버지 하나님, 오늘도 성령으로 귀신 쫓는 시간 되게 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 세상은 악해질 때 귀신들도 더 악해져서 죄의 역사에 하셔서 Padre Dios, obra en cada uno de nosotros. Padre Dios, obra. 죄의 역사에 하셔서 Padre Dios, obra. 귀신을 쫓아낸다고 말씀했사오니 내가 성령으로 귀신을 쫓아내는 것이며 하나님의 나라가 너희 속에 임했느니라 말씀했사오니 오늘 하나님 아버지 가장 악한 귀신 바알세불을 내어 쫓는 시간이 도와주시옵소서. Padre Dios, obra en cada uno de nosotros. Padre Dios, obra en cada uno de nosotros. 예수여 오늘 하나님 아버지 반드시 우리의 육체를 괴롭히고 우리의 생각을 사로잡고 우리의 심령을 멸망하게 Padre Dios, obra en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Obra por medio del Espíritu Santo. Obra por medio del Espíritu Santo y echa fuera demonios por el Espíritu Santo. 내가 오늘과 내일 귀신을 쫓아내며 병을 고치는 날이고 마지막 3일에는 완전하여지리라 말씀한 것처럼 너희는 내 이름으로 귀신을 쫓아내라 말씀했사오니 오늘 이 저녁에 하나님 아버지 반드시 하나님 아버지 우리 육체 가운데서 우리 환경 가운데서 바로 주여 바로 성령으로 말씀을 주사 Oremos en este momento para que nosotros podamos orar por medio del Espíritu Santo, para que Belcebú se vaya en el nombre de Jesús. Vamos a orar todos juntos, para que Dios nos hable a nosotros por medio de su palabra. 말씀만이 생명의 말씀만이 귀신을 내어 쫓고 병을 고치는 권세와 능력이 충만하시오니 오늘 이 말씀으로 하나님 아버지 우리 가정에서 귀신이 떠나게 도와주시고 우리의 육체와 삶 가운데서 귀신이 떠나게 도와주시고 우리 교회에서 귀신이 떠나게 도와주시고 하나님의 역사하여 주시기를 간절히 원합니다. 하나님의 말씀은 살아계신 말씀이요 하나님의 말씀은 여기요 하나님의 말씀은 생명이요 예수 Jesús, obra en cada uno de nosotros. 없고 그를 지지 않는 빛으로 하나님 아버지 우리 모든 심령을 비춰주셔서 말씀의 빛으로 비춰주셔서 하나님 아버지 우리의 심령을 얻을게 하는 모든 더러운 귀신들이 떠나게 도와주시옵소서. 바알세불이 다 떠나게 도와주시옵소서. 하나님 아버지 역사해 주옵소서. 여러분 Queridos hermanos, tenemos que hacer de que el demonio cuando salga no vuelva en cada uno de nosotros. El demonio que ha salido en esta hora no tiene que entrar en nosotros. Por favor, ponga su mano derecha en su cabeza. No para que comienzan los nuevos demonios, sino a todos los de Belcebú. Y luego su mano en su corazón. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo, fuera en el nombre de Jesús.